¿Ustedes están sometidos al comité de ética? Esas caras y este fin de semana me parece que lo dice todo. No lo sé, pero ¿Quiénes son los éticos rusos que nos van a juzgar? ¿A quién nos van a mandar? Yo te juzgo. No, lo cierto es que Angelici fue vetado por ese famoso comité de ética de la Conmebol, al que se sometieron el presidente de la AFA y los 3 vicepresidentes, que consistía en 2 etapas. La primera, entregar documentación con un plazo que fue el 29 de marzo, donde fueron las elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino, que lo tuvieron como ganadora Chiquitapia. Pero el segundo consistía en unas entrevistas personales con 3 hombres que vamos a conocer más adelante, pero que eran cara a cara en un hotel de la capital federal y donde salieron airosos 3 de los 4 integrantes y uno no, que es Angelici. Incluso Moyano aparentemente terminó comiendo un asado, invitándolos a los muchachos de Conmebol en un asado de camaradería, si se quiere. Angelici, con cara de pocos amigos, no le gustó mucho, dicen que fue poco colaborativo en ese mano a mano, en esa entrevista, y quedó pendiente una entrega de documentación. Por ese motivo fue vetado para conducir a la selección, a la Asociación del Fútbol Argentino, perdón, en el exterior. Podrá hacerlo como vicepresidente primero de la AFA en la Argentina, pero no en el exterior, y es una de las cuestiones que más adelante también vamos a ver, donde más le duele al presidente de Boca. Pero bueno, hablamos del test de idoneidad y en qué consisten 12 preguntas concretas. A ver. Sí, vamos a compartir, aquí vamos a poder ir viendo las preguntas concretas. Ha sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso grave o por violación de las normas de conducta estipuladas. Es una de las preguntas que se hace en ese test. Otra tiene que ver, algún organismo rector del deporte le ha impuesto alguna sanción de carácter disciplinario. Y la tercera, que estas son las 3 más destacadas, después las demás son más de rigor administrativo. Usted está sujeto a investigación o procedimientos civiles, penales o disciplinarios pendientes. Bueno, aquí están las no respuestas de Daniel Angelici en cuanto a sus procesos. Ya vamos a estar compartiendo. Hoy tiene 3 investigaciones judiciales, 3 bien distintas, 3 jueces diferentes en la Argentina que tienen entre causas el nombre y apellido de Daniel Angelici. Bueno, y ese comité de ética, o en realidad es la Comisión de Gobernanza y de Control, que tiene 7 miembros. Uno es Orlando Salvestrini, el ex tesorero de Boca, que no tiene buenas migas hoy con el presidente, con Angelici. De todas maneras, él no participó en esas entrevistas y sí lo hicieron otros 3. Hablé en la semana con Salvestrini y dijo que todavía no empezó en funciones en esta comisión. Vale aclarar algo, todas estas comisiones son nuevas, tanto para FIFA como para Conmebol, y por eso todavía no están las sanciones. Lo que se desprende de esto es que Angelici va a poder seguir representando a la Argentina como vicepresidente segundo. ¿Dónde? Dentro del territorio argentino. No puede tener ningún tipo de competencia en el exterior, es decir, no puede salir con su representación política fuera de nuestro territorio. En este momento, lo que vale aclarar de esto es que no se conoce cuáles son las sanciones, porque es todo tan novedoso. Comenzó en el año 2016, en aquel congreso de la FIFA, buscando un poco de transparencia ante el escándalo del FIFA Gate. Se instrumentó a fines del 2016 en Conmebol, en lo que fue el congreso de Conmebol, y quedó ratificado en Perú. Algunos de esos nombres de los que han dialogado con Angelici: Vladimir Vinicius de Moraes Camargos, es de Brasil; Ernesto Lucena Barrero, que es de Colombia; y Galo Scerbi, que es de Ecuador. El brasilero es abogado, es profesor de la Facultad de Derecho de Goiás, fue presidente de la Comisión de las Naciones Unidas Nacional del Deporte en su momento en Brasil. Ernesto Lucena es de Colombia, es decano ejecutivo de la Universidad de Sergio Arboleda, especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídicas. Y Galo Scerbi es vice del AFNA, Asociación del Fútbol No Amateur de Pichincha, es de Quito, es fanático de Liga Deportiva Universitaria de Quito y es gerente en una empresa de construcciones. Estos 3 hombres son los que se reunieron con los integrantes de la lista de Tapia, y el único que no respondió a las preguntas y que no expandió sus explicaciones fue el propio Angelici. ¿Le pasaron una factura a Angelici por armar o querer armar la liga paralela a Conmebol? A eso íbamos a apuntar. Angelici no está bien con Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Allí hay una disputa. Está bien con Mauricio Macri, ¿no? Sí, los dos están bien con Macri. Sí, no, pero lo que iba a plantear, a ver, porque por un lado nosotros nos preguntamos si le pasaron una factura o no, o sea, entiendo la pregunta de Diego, pero por otro lado, si nosotros lo que queremos es que haya un control respecto de la idoneidad y capacidad
o honestidad de los dirigentes. A ver, Tampoco pensémoslo como, che, No, a está le metieron bien. un palo en la rueda. Digo, Angelici tiene que explicar 200 millones de cosas. Estamos de nadie lo está acuerdo, queriendo estamos totalmente de golpear. acuerdo. A ver, si hay algo que no voy a defender es Angelici, porque me No, parece que la no, gestión por que ha eso, hecho en Boca digo. no es buena y que se maneja de una manera Pero mínimamente yo no sé si su gestión rara. en Boca no es buena. Bueno, Tendríamos es mi que manera de verlo, desmenuzarla. es mi Lo manera que de verlo. tenemos que jugar de Angelici es un operador Bueno, mi judicial. manera de verlo, mi manera de verlo. Lo que yo te digo es otra cosa, le digo a todos otra cosa. Así como lo están jugando Angelici, háganlo con todos los dirigentes, ¿eh? Pero no solo con la Argentina, vayan a Paraguay, vayan a Colombia, ¿Y a vos te juguen a todos los consta que no lo están dirigentes. Sí, Y si el único que bueno, están en nombrando es Europa, Angelici. no, en Pero Europa, todos los dirigentes en Europa llaman a los ya hay, árbitros a apretarlo y ahí escucha apretando a O jueces, sea, no, fiscales, en todo. Nación Argentina le aprieta a los árbitros. Alexis, ¿me estás cargando? No, yo lo que te Si estoy te ponen a los preguntando es si árbitros hay- colombianos en una final, te ponen un brasileño en ¿Vos una tenés fiesta, terminan pruebas de eso? perjudicando. ¿Vos tenés pruebas de eso? Todo el mundo lo sabe, mirá los partidos Bueno, de fútbol. con todo el mundo lo sabe, está presa Milagro Sala. Las cosas hay que probarlas, Sí. no es, me parece. Bueno, tiene un por montón eso de es lo mismo, causas. entonces investiguen a todos, no solamente pero lo están a los haciendo dirigentes con todo. argentinos. ¿Sabes cuál es el problema de esta AFA? Que para hacer el desbarajuste que hizo y meter a la comisión normalizadora porque negoció con FIFA el gobierno, Sí. dijeron, no, es la nueva FIFA, la nueva FIFA, la Con nueva FIFA y Bueno, con la Conmebol. nueva FIFA, ahora vos te está diciendo este tipo no te puede Pero representar en yo, el exterior. a ver, me parece bárbaro que lo hagan. Lo que estoy Hay- diciendo, hay- vayan por todo. No hay se dos queden solo con antecedentes, Angelici. hay pero dos dejemos que antecedentes, hay dos antecedentes de dirigentes europeos que fueron investigados de la misma forma que Angelici, que hoy el único organismo que puede recibir a Angelici en una contraposición es el TAS, nada más, no tiene otro órgano de apelación, por esto mismo que decíamos, es tan reciente que ni siquiera se sabe cómo apelar estas medidas y estas sanciones, falta también una palabra oficial todavía de Conmebol, pese a que se ha expedido, y allí empieza el juego de intereses, ¿no? Porque Conmebol con Domínguez a la cabeza, la Liga de Sudamérica, lo que decía Juan recién con Angelici, queda esto, que las comisiones son interdisciplinarias, son externas, entonces la responsabilidad de quién está en estos integrantes, los que compartimos allí en pantalla, los que decíamos recién, entonces Conmebol termina despegándose de este tipo de sanciones. Ya hay dos casos anteriores, las han apelado y no han tenido ningún tipo de suerte. Bueno, y hablaban de la Liga Sudamericana. Ese es el nicho político de Angelici a nivel internacional. Algo que quiere disputar con la conducción de la Conmebol, donde nuclea a la mayoría de los clubes grandes de Sudamérica. Allí están todos los clubes grandes de la Argentina, por ejemplo, entre otros. Pero lo concreto es que Angelici allí iba a reclamar por los derechos de televisación de la Copa Libertadores, entre otras cosas. Bueno, genera esa disputa con el presidente, con Alejandro Domínguez, y ahora no podrá tener la representación en la Liga Sudamericana, como así tampoco en ningún otro ámbito internacional, representando a la Asociación del Fútbol Argentino, y es, sin lugar a dudas, donde más le duele al presidente de Ahora, Boca. Juan, la pregunta es, Angelici, ¿representa a Angelici por sí mismo o representa al club? Digo, ¿el que pierde la representación es Angelici o es Boca? Hay doble lectura en eso. La pierde Boca, pero también la pierde Angelici producto de esto, de las intenciones políticas que tiene para poder desembarcar en Sudamérica. Era el puntapié inicial de la Asociación del Fútbol Argentino, Boca en el comienzo, para llegar a algo superior que es Sudamérica. Vamos a compartir, hablando de Sudamérica, lo que decía Daniel Angelici cuando hace algunos meses atrás recibió a varios dirigentes. La Liga Sudamericana la representan la mayoría de los equipos grandes del fútbol sudamericano. Tiene muchos de Argentina, tiene muchos de Brasil, tiene a los propios de Bolivia, Perú y así cada uno de los países sudamericanos. Esto decía Angelici para que entendamos un poco más cuáles son las intenciones políticas que tiene el hombre número 2 en la Asociación del Fútbol Argentino y presidente de Boca. La unión de los clubes va a hacer que podamos hacer planteo. Queremos austeridad, transparencia, ver los números y que el dinero que entre en la Conmebol, sacando los gastos de administración, tiene que llegar a los clubes. Y con los hechos que ha sucedido, tanto en FIFA como en Conmebol, con la cantidad de detenidos que hay, nos pareció a los clubes que somos los verdaderos protagonistas de este torneo, que nos teníamos que unir, que ser respetuosos de las autoridades de la Conmebol, pero que queremos ser parte en las tomas de decisiones. Allí está, queremos ser parte en la toma de decisiones. Bueno, Pero también Angelici, dijo eso de que ser pedía en el respetuoso. 2016, hoy Ser por hoy no respetuoso puede. de las decisiones de Conmebol. ¿Vos querés ser respetuoso de las decisiones de Conmebol? Bueno, Conmebol te está diciendo que vos no sos idóneo. Hasta acá, Ahora, tal yo cual. pregunto, ¿cuál es el paso siguiente, digo, en nuestro país? Porque sabemos que no va a poder representar a la AFA en el exterior, pero acá dentro de nuestro fútbol argentino va a seguir manejando los hilos un dirigente al que escuchamos, como dijo Alexis, en escuchas, apretando árbitros o que tiene causas judiciales porque denuncia que es Bueno, operador pero de la Federación. Con lo de los árbitros, Acá con lo de en los Argentina, árbitros ¿cómo seamos se va a buenos. trasladar a nuestro país? Con lo de los árbitros seamos buenos también, ¿no? El mismo Gámez al otro día vino y dijo esto lo hacemos todos. ¿Verdad? Que esto también es otro hábito, porque como fuimos normalizando lo anormal,
en este lugar del mundo con el fútbol, ¿verdad? Cuando digo este lugar del mundo, ojo que te cree que en Europa no. ¿Sabés lo que fue la disputa en el Mundial 2014 para ver quién era el árbitro de la final? Los jugadores querían a uno, a Grondona le habían ofertado 2 y Grondona se reúne con el entrenador primero y después con los jugadores para ver qué decidir. ¿Por qué? Porque uno era el brasilero y el otro era el italiano. Pero había un sueco dando vuelta. Y los argentinos no quisieron al sueco, Grondona dijo al brasilero no, porque no quería al brasilero y terminó siendo el italiano. Anda a contarle al Pipe Higuaín cómo se saca Neuer de encima. ¿Qué va a hacer Tapia con su segundo después de...? Hoy nada, lo único que hizo AFA fue Tapia? presentar una nota a través de la página de la Asociación del Fútbol Argentino diciendo que van a acompañar a Daniel Angelici. No es corporativo, es decir, la AFA acompaña al dirigente, no es que la AFA se solidariza y como entidad empieza el descargo de uno de sus miembros. Muchos dirigentes de AFA y sobre todo lo del ascenso se frotan las manos ante un posible enemigo interno dentro de algún tiempo, que es Angelici, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene hoy Angelici que no puede explicar? Carrió hoy una denuncia ante el juez Casanelo por operador judicial. Otra de las investigaciones judiciales, Federico Delgado, es el juez que le pidió en el último tiempo incluso tomarle declaraciones a Ollarvide por haber mentido en su declaración, tráfico de influencia en los tribunales en favor del macrismo, y otra de las acusaciones y causas judiciales que está abierta tiene que ver con la asociación ilícita entre dirigentes y barras. Esta es a cargo del juez Manuel de Campo. Bien, a ver, perdón, dale, Russo, lo terminamos. La gente que patrocina a Angelici hizo su descargo fuera de tiempo. Vencía el 18 Ese descargo de julio. lo hicieron fuera de tiempo y Vencía además, el como 18. decían ellos, hay 2 antecedentes, de 2015 y 2016, que demuestran que no tiene demasiado sentido ir al TAS, porque además se trata de una cuestión extremadamente subjetiva. Porque no es que hay una ley que él incumplió. Ese tribunal, ese comité determina que él no es idóneo. Y anda y reclama en Suiza. Digo, no vaya a ningún lado. El uno es Tapia, el otro es Angelici. En Brasil, el presidente de la Confederación Brasileña está procesado y no puede salir del país porque sabe que va a caer preso por el caso de la FIFA. De ese caso testigo se agarra Angelici. Hablaba Marco Polo del Nero. ¿Vos crees que esto no es importante? Bueno, yo te doy una imagen. ¿Recordás a Donofrio entrando a la cancha de Boca tratando de buscar a Bursaco desesperadamente? Sí. Mientras había jugadores que no sabían si se iban con un rope blanco o con un bastón. ¿Recuerdan o no recuerdan eso? Sí, bueno, esto tiene que ver con eso, con el negocio. Después nosotros nos comemos a los que están adentro de la cancha. O le tiramos de todo, los abrazamos o nos volvemos locos. Porque al fin y al cabo son los verdaderos protagonistas. Pero antes de que pase lo que nosotros vamos a ver, que es el partido de fútbol, pasa todo esto. Toda esta trama y todo este desaguisado en el que se mueven aviones, porque estos no son delfines, son orcas asesinas. Contame y vamos a la actualidad. Por último, lo que digo, llega a nuestro país a través de Brasil esto y a través de las cadenas televisivas de Brasil y los medios periodísticos, porque uno de los puntos que tiene Angelici en su zona de influencia, más allá de lo judicial y que ya ha denunciado Carrió, tiene que ver con la palabra Angelici de estar prohibido. Claro, lo positivo de la gestión Angelici en Boca se muestra en todos los medios. Estas cuestiones, las manchas del tigre, no se terminan mostrando. Por eso llega desde Brasil la información de que Angelici estaba prohibido para representar a la Argentina en su